Hola chiquillos de segundo nivel, ¿cómo están? Estamos viendo ahora en matemática la guía número 6 que es de probabilidades, ¿ya? Anteriormente habíamos visto estadística en la guía número 5. En la evaluación de la unidad 3 va a entrar lo que es estadística y va a entrar lo que corresponde a probabilidades que vamos a ver ahora, ¿ya? Se ve difícil, pero es bastante fácil los ejercicios de probabilidad, ¿ya? Posiblemente la clase de la semana, la semana, creo que el viernes 27 a mí me corresponde hacer una clase por vía Meet, ¿ah? Que en el caso de segundo nivel me correspondería a las 10 de la mañana, creo, ¿ya? Obviamente que lo más seguro es que la van a estar avisando durante la semana, si es que no la avisaron ya por redes sociales que en esa semana vamos a tener la clase ya en vivo directamente y yo estaría explicando de nuevo esta guía, pero me enfocaría solamente en los ejercicios, como lo que entra en la evaluación y cómo enfocarte en los problemas de probabilidad, ¿ya? Empecemos entonces por la guía número 6 entonces de probabilidades, ¿qué es la probabilidad? Nosotros lo que vamos a hacer es definir qué es lo que es la probabilidad. Siempre se ocupa en el azar, ¿ya? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que, no sé, pues ustedes han salido y dice que aparezca un auto rojo? Esas cosas cuando uno habla de suerte, tiene una cierta probabilidad de que aparezca algo, ¿ya? Pero obviamente, por ejemplo, si yo pesco, porque estamos hablando de experimento aleatorio, por ejemplo, si yo enciendo un fósforo, obviamente un buen estado de un fósforo, y enciendo una vela, y se va a prender, eso ya está predeterminado, obviamente, porque no hay ninguna falla de que va a encender, ¿te fijas? Entonces, no es un experimento aleatorio, ¿ya? Em, Nosotros lo que tenemos acá, vamos a trabajar, vamos a empezar hablando de lo que es un espacio muestral, ¿ya? El espacio muestral es todas las probabilidades que yo tengo con respecto a eso, todas las posibilidades. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda, me puede salir cara o sello. Entonces, el espacio muestral sería cara, sello. ¿No te fijas? Si yo lanzo un dado, estamos hablando de un dado común de 6 caras, porque igual hay dados de diferentes, hay de 8 caras, creo que hay de 12, creo, bueno, hay de todo, pero estamos hablando del dado común de 6 caras que no está pesado, porque da lo mismo cuando yo lo lance, puede salir cualquiera de esos lados, ¿ya? Entonces, para lanzar un dado común, el espacio muestral va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Te fijas? Entonces, eso es el espacio muestral. Ya es simplemente colocarlo como aparece acá, puse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es el espacio muestral simplemente, ¿ya? Ejercicio propuesto, determina el espacio muestral. Aquí desarrollo en el cuaderno. Entonces, lanzar una moneda, cara, sello. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir yo? Simplemente coloco acá espacio muestral, en el caso del primer ejercicio, igual cara, sello. ¿Ya? Entonces, ahí se fijan, ahí ese es simplemente eso, ¿ya? Si giramos la ruleta que se muestra la imagen, entonces me puede aparecer el 100, el 1000, el 400, entonces el 800, el 700, el 500, el 300 y el 2000. Y eso yo lo tengo que escribir dentro de un conjunto, nada más. En una caja hay bolitas de colores y ahí tengo que escribir los números. Tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7 y el 8, ¿ya? Lanzamiento de dos dados comunes. En el lanzamiento de dados comunes, ese es como el que más em, me entretengo yo para escribirlo. Va. eh, ¿Cómo se escribe en el caso de este? Es una lata, sí, pero pero vamos a tomar. Entonces, si yo tengo los dados, recuerden que cuando es un dado, los números son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Pero si son dos dados, si yo lanzo, yo lo voy a poner aquí en un par ordenado, 1, para decir que en el primer dado me salió el 1. En el segundo dado me puede salir el 1, ¿ya? O me puede salir el 2. Entonces, tomando en cuenta que estoy tomando que el primer dado, o me puede salir el 3,
que en el primer dado sigue saliéndome 1, ¿ya? Pero recuerden que estamos en un supuesto, entonces estoy viendo todas las posibilidades, por eso el espacio muestral. O en el primer dado me puede salir el 5, o sea, el primer dado es 1 y en el segundo dado 5, y en el primer dado 1 y en el segundo dado 6, ¿ya? Eso cuando yo tengo que el primer dado me salió 1, pero en el segundo dado puede salirme el 1, me puede salir el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿ya? Si en el segundo dado, o sea, en el primer dado me sale el 2, pasa lo mismo, puede salirme el 2 con el 1, el 2 con el 2, el 2 con el 3, el 2 con el 4, el 2 con el 5, el 2 con el 6. ¿Te fijas? Y lo mismo si en el primer dado me sale el 3, me puede salir el 3 con el 1, el 3 con el 2. Entonces, si ustedes juegan con los dados, con dos dados, ay, me equivoqué ahí. El 3 con el 3, el 3 con el 4. Entonces, si ustedes juegan con dos dados, se van a fijar que me puede salir de esa manera, ¿ya? O puedo empezar con el 4 con el 1, el 4 con el 2. Se fijan que siempre el mismo patrón. Bueno, yo lo hago ordenado, la verdad es que lo puedo hacer desordenado esto, pero generalmente yo recomiendo hacerlo ordenado porque pues, se te pueden repetir los números, ¿ya? Que es como lo usual generalmente cuando son tantos números y te terminas confundiendo. Al menos yo siempre me confundo, así que lo hago todo ordenado, soy media estructurada en esta parte, eh, porque si no se me mezclan y dejo la grande con esto, así que generalmente eso. Entonces, si ustedes se fijan, yo empecé a poner todas las posibilidades que me puede aparecer en el primer dado y voy girando el segundo dado con todas sus 6 posibilidades, ¿ya? Entonces, y ahí me equivoqué de nuevo, no me había fijado. Y por último el 6 con ese. Ya, entonces, si ustedes se fijan, si en el primer dado me da, entonces, si en el primer dado me da 1, en el segundo dado va a correr del 1 al 6 y voy corriendo así. Entonces tenemos primer dado 1 y el segundo dado empieza a correr del 1 al 6. El primer dado me dio 2 y el segundo dado empezó a correr del 1 al 6, el primero 3. ¿Pude haber hecho esto desordenado? Sí, la verdad es que pude haber hecho todo esto desordenado y no hubiera corrido, hubiera quedado igual la misma cantidad, ¿ya? Pero obviamente que yo tengo que visualizar que estén todos, así que hay que tener cuidado con respecto a eso, ¿ya? ¿Cuánto hay elementos? En el dado de cuando yo hago el lanzamiento de un dado, hay 6 elementos. Cuando yo tengo el lanzamiento de 2 dados, si tú los cuentas acá, en total la cardinalidad de estos, o sea, la cantidad de elementos que tiene este conjunto, porque ese gato que aparece ahí significa cardinalidad, es 36. Son 36 elementos que yo tengo en este conjunto, ¿ya? Y si yo hago lanzamiento de 3 dados, ¿ya? Si son 3 dados, la cardinalidad del espacio muestral va a ser 216. Esto no lo puse en la guía, lo estoy dando como tip generalmente, porque igual lo preguntan en la PSU, ¿ya? Así que de repente igual te sale una que pregunta y te así, entonces si cuando es, ¿cómo yo calculo la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral? Tengo que saber cuánto es uno solo de un espacio normal, por ejemplo, en el caso del lanzamiento de un dado, que son 6 elementos, el lanzamiento de 2 dados, ese 36 es lo mismo que 6 elevado a 2, y ese 216 es lo mismo que 6 elevado a 3. ¿Te fijas que ese mismo 6 es la cantidad de que yo tengo acá de la cardinalidad de este espacio de acá, que es 6? ¿Te fijas? Es como que 6 elevado a 1. Es un dado, 2 dados, 3 dados, ¿ya? Entonces, si fuera en el caso de que eh,
fuera una moneda, ¿ya? La moneda, yo les dije que el espacio muestral de una moneda es cara o sello. Bueno, voy a ponerle solamente es cara o sello, ¿ya? Entonces, el espacio muestral de dos monedas, según la lógica anterior, la cardinalidad de son dos elementos nomás. Según sería la cardinalidad sería 2 elevado a 2. Y si fuera de 3 monedas, bueno, no me quedó muy bien escrito de monedas, sería 2 elevado a 3, ¿ya? Porque este estaría elevado a 1, entonces esto me daría 4 y esto me daría 8, porque 2 elevado a 3, recuerden que es lo mismo que 2 por 2 por 2, ¿ya? Entonces, así como para yo entender cómo calcular entonces a grandes rasgos esa idea. Ya no está en la guía, pero lo expliqué igual, porque me acabo de dar que nunca lo coloqué, pero ni tampoco lo pregunté, por si acaso, ¿ya? Así que eso. Vamos a borrar esto y sigamos. Entonces, eso con respecto al espacio muestral. Empezamos con lo que es, ¿qué es lo que es un experimento? Bueno, me dice que es un evento. Un evento es un subconjunto del espacio muestral, o sea, es simplemente lo que yo te estoy pidiendo solamente. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de lo que yo te pido, pero con respecto a ese conjunto, ya? Entonces, vamos viendo el ejemplo que me dice el experimento de lanzar un dado común. Sabemos que son seis caras. El evento es que me salga un divisor de 6. Recuerden que los números que dividen al número 6 son los que al dividir ese me da un resultado exacto, ¿ya? Entonces, el 1 divide al 6, 6 dividido en 1 me da 6. El 2 divide al 6, porque 6 dividido en 2 me da 3. Lo divide el 3, porque 6 dividido en 3 me da 2. Y el mismo 6, porque 6 dividido en 6 me da 1, ¿ya? Entonces, ese es el evento. 1, 2, 3 y 6. Pero estamos hablando de el lanzamiento de un dado común, porque ese es mi espacio muestral, entonces el evento es solamente los divisores de 6, ¿ya? Entonces, el ejercicio propuesto sale lanzar un dado común, el evento que salga un 5. Entonces, que me salga un 5, ¿cuál es el evento? Entonces, yo aquí pongo evento, bueno, el evento aquí lo ponen con la letra A. Entonces, la letra A, y aquí en el caso del ejercicio 1, es simplemente que me salga el 5, simplemente el 5. 1 nomás. ¿Te fijas? Entonces, es ese nomás. En el caso del número 2, me dice lanzar que me salga cara. El evento es simplemente cara. Nada más. ¿Ya? Entonces no es como tan escandaloso. Que me salga par. Ya, en el caso de la número 3, que me salga par. Si me quiero que me salga par, recuerden que los números son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Quiénes son los números pares aquí? Son el 2, el 4 y el 6. Entonces, el evento A en el ejercicio 3 sería 2, 4 y 6, porque quiero que me salga par, ¿ya? A eso me refiero yo con el evento, ¿ya? Es solamente un subconjunto del donde yo estoy trabajando, que es el experimento. Un evento que no tiene elementos se llama evento imposible. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo aquí, como el ejemplo 1, dice, en el experimento de lanzar un dado común, que me salga mayor que 7. Si el dado común es del 1 al 6, no me puede salir nunca un número mayor que 7. Ni siquiera me puede salir de 7, ¿ya? Entonces, eso se le llama evento imposible. No puede ocurrir, jamás va a ocurrir, ¿ya? En el caso de que el evento es igual al espacio muestral, o sea, que es todo el espacio muestral, ¿ya? O sea, es lo mismo. A eso se le llama evento seguro, ¿ya? O sea, siempre va a ocurrir, siempre va a ocurrir. No importa que tú lo lances, por ejemplo, si el lanzamiento da, no importa, siempre va a ocurrir eso, ¿ya? Entonces aquí me dice lo mismo, el experimento de lanzar un dado común, que el evento me dice que salga menor que 7.
los números que salen en el dado son el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6 y son todos menores que 7. Entonces, ese es un evento seguro, siempre va a ocurrir, ¿ya? Eso yo lo pregunto en los verdaderos falsos, ¿ya? Así que para que lo tengan ahí como tip, es importante esa parte, evento imposible, evento seguro, ¿ya? Me dice si dentro de un experimento se tienen dos eventos que no tienen elementos en común, se lo llama eventos mutuamente excluyentes, o sea que no ocurren al mismo tiempo, o sea si yo te pido que sean par y que sean impar, no puede haber un número que es par e impar a la vez, no, o es par o es impar, te fijas, esos son mutuamente excluyentes, ¿ya? Si tienen elementos en común, entonces le dice, si tiene elementos que en común se llama evento no excluyente. Por otro lado, si la ocurrencia de uno de ellos no afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro, se le llama eventos independientes. Y si afecta, se le llama eventos dependientes. Ya que esta parte yo lo puse porque es por los nombres nomás. La verdad es que ni siquiera lo pregunto. ¿Ya? Pero es generalmente eso. Por ejemplo, lo que yo le decía que mutuamente excluyente, por ejemplo, si yo dijera que salga par, que salga impar, no tienen nada en común ellos. Pero si yo le digo que es primo y es par, ahí ya hay un número en común que es el 2 es número primo y es número par. ¿Ya? Entonces, ahí ya tengo un número en común, entonces se le llamaría no, evento no excluyente. ¿Ya? Y independiente es que la probabilidad no influye en lo otro y dependiente es que la probabilidad sí influye a la otra, ¿ya? Entonces generalmente es cuando yo tengo, bueno, más adelante vamos a ver esa idea, pero generalmente cuando yo saco en la de bolita y yo me quedo con una bolita. Y ya hago al ocupar una probabilidad, ya hago que influye en la probabilidad que viene porque dejé menos cantidad de lo que correspondía, ¿ya? Entonces eso generalmente podría ser un evento dependiente. Aquí está la regla más importante de todo, porque con esto calculo probabilidades. La regla de Laplace me dice cómo calcular la probabilidad. ¿Cómo se calcula la probabilidad? Yo tomo el evento, veo los casos favorables que ocupo en el evento y lo divido por los casos totales, que son todos los elementos del espacio muestral que yo tengo. Por eso yo puse espacio muestral y les puse quiénes eran los elementos y les puse el evento y quiénes eran los elementos, ¿ya? Entonces, acá si tú te fijas, nosotros teníamos anteriormente, vamos a subirlo un poco más, ahí, teníamos acá lo que dice, el lanzamiento de un dado, por ejemplo, al lanzar un dado común, la probabilidad que salga divisor de 6. Entonces, si tú te fijas, el espacio muestral del lanzamiento de un dado es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el evento son los divisores de 6, y los divisores de 6 es el 1, el 2, el 3 y el mismo 6. Lo que me dice acá, la regla de Laplace, ¿ya? La probabilidad de que me salga ese evento, o sea, el evento que le pusimos letra A, es los casos favorables. ¿Cuántos elementos tengo en el evento? 4. ¿Y cuántos son los elementos que hay en los casos totales, que sería el espacio muestral? Son 6. Entonces, esto de acá es la probabilidad. El 4 dividido en 6. Generalmente, cuando yo tengo probabilidad, obviamente aquí yo lo simplifico porque estoy haciendo el ejemplo, pero en la parte de las alternativas yo no puse simplificación, ¿ya? O sea, si me sale 4 partido por 6, 4 partido por 6 le va a aparecer en la alternativa. Yo no lo simplifiqué, ¿te fijas? Aquí sí, porque lo estoy explicando, así que ahí está simplificado. Sale 2/3. Dividí por 2 al 4 y dividí en 2 el 6. Entonces me queda 2 dividido en 3, ¿ya? Generalmente la probabilidad se puede ver así, como fracción, como 4 partido por 6, o como el resultado de la división. O sea, yo divido 4 dividido en 6 y me va a dar un número entre 0 a 1, ¿ya? También lo puedo ver por porcentaje, es multiplicar ese resultado de la división y multiplicarlo por 100 y ya lo estaría viendo como porcentaje también, ¿ya? Así que sí les puede aparecer de manera porcentual. No en esta guía y no en la parte
de las alternativas, porque no me hice mucho hincapié, pero sí en la parte de la PSU aparece generalmente la probabilidad porcentual, que solamente saca la probabilidad, o sea, tienes que dividir los dos números y lo multiplicas por 100, ¿ya? O que te salga el número decimal, o que te salga simplificado, como acá en este caso que sale el 2/3. Eso sí, pues ahí en la PSU te va a salir simplificada las fracciones, no te va a hacer nunca un 4/6, ¿ya? Para que se entendiera la idea. Vamos viendo entonces lo que sigue. Entonces, si te fijas, no es difícil la regla de Laplace, es bastante simple. Solamente tienes que identificar cuántos elementos tiene el evento y cuántos tiene el espacio muestral. Porque son los casos favorables, que son las cantidades que tiene el evento, y los casos posibles, o sea, son los casos totales, que es lo que tiene el espacio muestral, la cardinalidad, ¿ya? Probabilidad del evento contrario, o sea, cuando yo te digo no, que no salga divisor, entonces si tú dices es simplemente uno menos la probabilidad de eso, así de simple, no es nada del otro mundo, es uno restarle la probabilidad del otro cuando yo te digo no, cuando sale la no es solamente evento contrario. Entonces me dice el caso anterior, lanzar el dado común, la probabilidad de que no salga divisor de 6, entonces 1 menos el resultado que me dio de divisor de 6, que es 2/3, tomé solamente la simplificación, y me queda 1/3, ¿ya? Recuerden que un entero es lo mismo que 3 partido por 3, ¿ah? Por si acaso, porque si yo lo tomo en una torta, lo divido en 3 partes, y le saco 2/3, me va a quedar 1/3, ¿ya? Entonces, para que se entienda esta resta de una manera más de fracción. Ahora, si te quiere verlo como cálculo de número, aquí lo que hice fue multiplicar el 3 por 1 y le resté 2 y me quedó 1 y mantengo partido por 3, ¿ya? Claro, me dice el valor de una probabilidad que se encuentra entre 0 para eventos imposibles, sí, porque no hay nada en el conjunto cuando el evento es imposible, y 1 para eventos seguros. Pero siempre los valores van a estar entre 0 y 1. Así que, ¿por qué? Porque si tú divides 2 dividido en 3, como 4 dividido en 6, va a ser 0, y algo, ¿te fijas? Y si tú divides 1 dividido en 3, también es 0,333. Entonces, ¿te fijas? Entonces está entre 0 y 1, ¿ya? 0 me puede dar si el evento es, como decíamos ahí, imposible. Y 1 cuando es seguro, porque me dieron todos los elementos que eran los del lanzamiento de dados, que fueran menores que 7, ese era un evento seguro, ¿ya? Y ahí me da la probabilidad 1. En los ejercicios no le va a aparecer eso por si acaso. Nunca sale el 0 o el 1 en esa parte. Dice, sí, por la forma más usual es representar la fracción, que era lo que estábamos viendo recién, pero también puede ser en decimal o en porcentaje, que era lo que lo explicaba anteriormente, ¿ya? Me dice, aquí dice una probabilidad es el grado de la posibilidad que algo ocurra y no la garantía de que va a ocurrir en un número definido de casos. Sí, porque tienen que tener cuidado con respecto a eso. Cuando yo lanzo un dado, la probabilidad de que me aparezca el 2, ¿cuántos 2 tiene el lanzamiento de dado? Solamente uno, un 2 nomás. Y uno sería 1 de 6. No significa que ese un sexto, a pesar de que esa es la probabilidad de que me pueda aparecer, pero no significa que siempre me va a aparecer esa misma cantidad. Recuerden que es azar, ¿ya? Entonces, me puede aparecer el 2 después de haber lanzado como 10 veces y después o posiblemente me aparezca a cada momento el 2. Entonces, es azar. La probabilidad sigue siendo un sexto, pero no significa, como decía ahí, que va a tener un definido o el número definido de casos que va a ocurrir esa probabilidad, ya, o sea, ese suceso. Me dice, por ejemplo, aquí me dice lanzar una moneda, tanto la probabilidad que salga cara como la que salga sello, 50%, claro, porque hay una cara de 2 elementos, cara o sello, entonces sería 1 partido por 2. Y eso, si yo lo divido, me da 0,5 y si lo multiplico por 100, me da 50%, ¿ya? Entonces tiene la probabilidad del 50% de que ocurra que me salga cara o que me salga sello, ¿ya? Pero esto no significa que si se lanza una moneda varias veces, la mitad de ella salga cara y la mitad de la otra mitad salga sello. No, porque tú puedes estar lanzando en todo momento de 10 veces, puede haber la probabilidad de que me salga 5 y 5,
Pero si usted está lanzando la moneda al aire, me puede salir que puede salir todas veces sello o todas las veces cara, o simplemente me sale 8 veces cara y 2 veces sello. Por eso no está determinado, a pesar de que tiene un 50% de probabilidad de que te salga cara o que te salga sello, eh, no afecta la posibilidad de, que de los resultados, o sea, no afecta en nada, o sea, simplemente tú tienes la probabilidad nomás para calcularla, pero no a la hora de experimentarlo, no te dice nada. Producto, cuando yo tengo una multiplicación de probabilidades en las palabras, aparece con la letra Y. Cuando yo tenga problemas de planteo, porque aquí vamos a trabajar con puros problemas de planteo, me va a aparecer I. Me dice la probabilidad que aparezca esto y esto. Entonces, cuando yo tengo la I, yo voy a multiplicar las dos probabilidades, ¿ya? Que ocurra A y ocurra B, ¿ya? Cada que aparezca eso es sí. Entonces aquí me sale, por ejemplo, si se lanza un dado común, la probabilidad de que salga un 3 y se lanza una moneda, la probabilidad de que salga sello es un medio. Entonces, si se lanza un dado común y una moneda, entonces, ¿cuál es la probabilidad que sea un 3 en el dado y sello en la moneda? Entonces, entonces 3 y sello, entonces yo voy a multiplicar la probabilidad de que me salga 3, que es un sexto, por la probabilidad que me salga sello, que es un medio. Y multiplicar es simplemente multiplicar el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Entonces 1 por 1, que son los numeradores, multiplico con los dos denominadores, que es 6 por 2 y me queda 12, que es acá lo que me aparece 1 partido. ¿Ya? Cuando me hablo de eventos dependientes, es que aquí hay que tener cuidado, porque evento independiente, aquí, claro, el evento de que lance un dado y me salga 3, no influye en nada en el lanzamiento de la moneda, en nada, ninguno de los dos influye en el otro, entonces son eventos independientes. Pero cuando uno depende del otro, ya generalmente aquí influye en que hay una disminución en alguna parte, ¿ya? Entonces, por ejemplo, me dice si se escogen al azar un número del 1 al 10 sin reposición, significa que yo voy a sacar un número y no lo voy a devolver, ¿ya? Entonces yo tengo, y, bueno, vamos a suponer que son fichas, que tienen numeritos, entonces yo saco la ficha y me la robé, así que no la devuelvo, pero primero saco, antes de sacar esa ficha, yo voy a sacar la probabilidad. Entonces me dice la probabilidad que primero sea par. Entonces, yo miro del 1 al 10 la ficha, los números pares son el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Entonces tengo 5 números de 10 números que son pares. Y aquí yo tengo entonces 5 de 10, lo simplificó obviamente, y me queda un medio, porque dividí arriba y abajo en 5. Pero me dice, mientras que la posibilidad que el segundo sea un 3, pero yo ya me quedé con porque yo llegué y metí la mano, no sé, por una bolsita, porque yo no vi qué número saqué, llegué y saqué esa ficha, ¿te fijas? Y me la eché en el bolsillo, y así que ya me quedé con una ficha menos, ya no tengo 10 fichas ahí, o independiente de si era par o no. Pero yo ya saqué una y saqué la probabilidad de eso y me quedó un medio. Me quedé con ese en el bolsillo, ¿ya? Pero ya no tengo 10 fichas, ya mi espacio muestral ya no serían 10 mis casos totales, serían 9 casos totales. Entonces, la probabilidad de que me salga un 3, ¿cuántos 3 tengo del 1 al 10? Uno solo. ¿Uno de cuántas fichas tengo en total? 9 fichas. Por lo tanto, como me quedé con una en el bolsillo, ya no tengo las 10 fichas, entonces 1 de 9, y por eso me aparece un noveno acá, ¿ya? Y después, obviamente, sacar par y 3, me quedó un medio por 1 partido por 9, y como dije anteriormente, se multiplica hacia el lado, y me queda 1 partido por 18, ¿ya? Eso con la multiplicación. Entonces puedes tener dos casos, donde tú vas a llegar simplemente a multiplicar, y en otras vas a multiplicar, pero tienes que fijarte bien que en cuál tú vas a disminuir. Yo obviamente cuando explique la actividad les voy a estar diciendo cuáles son las que hay que disminuirle en el caso de, ya, así que no se preocupen con respecto a eso. Suma de probabilidades. Cuando a mí me dicen o, es suma, ya, que ocurra esto o esto otro, ya, eso siempre es suma.
Así que en el caso de acá me dice, por ejemplo, si se lanza un dado común, la probabilidad de que salga un número mayor que 4. Los números mayores de 4 en el dado son el 5 y el 6. Entonces tengo 2 de 6. Y ahí puse 2 de 6. Y la probabilidad de que salga 2, obviamente hay 1 de 6. Me dice, si se lanza un dado, como la probabilidad de que salga un número mayor que 4 o que salga un 2. Entonces, y te fijas, ahí este es el problema. La probabilidad de que salga un número mayor que 4 o que salga 2. Ahí yo sumo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor de 4? 2 de 6. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga un 2? 1 de 6. Sumo hacia el lado y me queda 3 de 6, simplifico y me queda un medio. Por eso no lo simplificó anteriormente el 2 de 6 acá, ¿ya? Porque como había que sumarlo, y cuando tú sumas fracciones, si tiene el mismo denominador, se conserva el denominador, que en este es 6, y sumo el resto los numeradores, que son los numeritos de arriba. Por eso sumé el 2 más 1 y me quedó 3, ¿ya? Así es más fácil. Eso cuando son mutuamente excluyentes, porque significa que no tengo nada en común entre ellos, ¿ya? Cuando son no excluyentes, que era, le decía que había algo en común, por ejemplo, los números primos que fuera par y que fuera primo, que salga par o primo, yo sé automáticamente que el 2 es un número par y es un número primo. ¿Te fijas? Entonces ahí ya tiene una cosa en común entre los dos y a eso se le llama eventos no excluyentes. O sea, que ocurra A o que ocurra B, pero entre ellos dos hay algo en común, ¿ya? Y ahí yo tengo que restarle lo que está en común, que sería el 2, que es la intersección aquí, ¿ya? Aquí me dice, ejemplo, si se lanza un dado común, la probabilidad de que salga un número menor que 5. La probabilidad de que salga un número par es 3 de 6, porque ahí está el 1, el 3 y el 5, que son números impares. La probabilidad de que salga un número menor que 5, que sea impar, ¿ya? Un número menor que 5 o que sea impar. Aquí ahí me equivoqué. Ahí falta uno. O que sea impar, ¿ya? Vamos a dejarlo guardado. No, 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 no. No, está bien. No, estoy leyendo ya. Entonces, aquí es la pregunta de abajo ya. Luego, si salga aquí el problema, si se lanza un dado común, la probabilidad de que salga un número menor que 5 o que salga un número impar. Entonces, la probabilidad de que salga un número menor que 5 es 4 de 6. La probabilidad de que salga impar es 3 de 6 y yo le voy a restar lo que tienen en común. Menor que 5 que sea impar. ¿Cuántos números menores que 5 es impar? Porque esta parte del ejercicio que aparece ahí, no es necesario hacerlo, pero ¿cuántos números menores que 5 son impares? El 1 y el 3. No hay otro, porque el 5 no es menor que 5. Cuidado ahí. Los números menores que 5 son el 1, el 2, el 3 y el 4. Y esos son menores que 5. Entonces, ¿cuántos son impares? El 1 y el 3. Entonces, tengo 2 solamente. 2 de 6. Esta multiplicación, eso es como que omítalo. No lo pesque. Entonces, tomé los números menor que 5, son 4 de 6. Los impares son 3 de 6. Y lo que son menores que 5, que también son impares, son 2 de 6. Entonces, conservo el 6, el 4 más 3 me da 7, le resto 2 y me da 5. 5 de 6 es la probabilidad de que me salga un número menor que 5 o que sea impar. ¿Ya? Entonces, para que se entienda la idea. Cómo resolver ese problema. No pregunté de este estilo, la verdad es que no pregunté de este estilo, la de eventos no excluyentes que sea con suma. Generalmente el que yo pregunto es el de mutuamente excluyente, ese siempre lo pregunto, de suma mutuamente excluyente, o sea, simplemente que tienen que sumar. Se me aparece la O, sumo, ¿ya? Este no, así que pues no está dentro de las preguntas de la actividad, o sea, de la que connota, ¿ya? Así que no os preocupéis si no entendieron mucho esta parte porque no lo pregunto, ¿ya? Pero esto sí, la de que sea independiente y dependiente sí lo pregunto, ¿ya?
Así que esos son todos pues, ejercicios propuestos de desarrollar el cuaderno sin nota. Yo lo recomiendo para desarrollar. Vamos a hacer algunos para que me entiendan la idea, ¿ya? Porque generalmente esto es bastante fácil. Yo no encuentro que sea difícil, pero por alguna razón cuando yo lo explico, no sé si seré yo, pero me ha tocado mucho que no me entienden la idea, ¿ya? Así que siempre en clases presenciales tenía que llevar cosas, o sea, llevaba los naipes, llevaba dados, llevaba fichas para que me entendieran la idea de cómo, cómo sacar la ficha. Pero en el caso de nosotros que tenemos la clase, que después se va a quedar grabada esa clase en vivo, en Meet, ahí voy a tratar de llevar cosas, por último me llevo mi bola de billar que tengo, de esas de pool, como para que me entiendan la idea, como para sacar cosas, ¿ya? Así que, porque ahí se va a ver mejor, ahí sí voy a tratar de conseguirme cosas como para empezar a jugar en ese momento, ¿ya? Ahora, si quieren clases presenciales, recuerden que me tienen que avisar de antemano y no sé con el asunto de las clases que vamos a tener el día viernes. No sé si va a ser esta solamente ese viernes nomás o siempre va a ser todos los viernes que yo voy a tener. No entendí mucho esa parte, la verdad es que tengo poca comprensión auditiva. Así que cuando yo ya tenga seguro de que mis clases van a ser o el lunes o el viernes, ahí le estoy avisando igual. Pero si ustedes necesitan clase, hasta ahora creo que estaría haciendo el día lunes, mañana o en el caso de el día viernes, ¿ya? Pero esta semana es normal, el día viernes yo igual sigo atendiendo, pero ya la otra semana yo tengo que hacer la grabación, o sea, tengo que hacerla en vivo a las 10 de la mañana para los segundos niveles, o para ustedes, y a los de primer nivel a las 4 de la tarde, así que ahí tengo para trabajar. Vamos viendo los problemas propuestos, muchas chácharas que estoy haciendo acá. En el caso primero, me dice una caja contiene 5 esferas verdes. Entonces tengo 5 verdes, tengo 2 amarillas y tengo 3 rojas. ¿Ya? Esa es una caja que tengo ahí al azar revueltas todas. Si yo saco una esfera, una de esas pelotitas que no están, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja o amarilla? Primero tengo que ver cuántos son los casos totales. ¿Cuántos son los casos totales? Sería 5 más 2 más 3. Sería entonces 10. Esos son mis casos totales, entonces ya sabemos que es. Como es una letra O, significa que es una suma en la probabilidad, ¿cierto? Entonces, la probabilidad que sea roja, ¿cuántas rojas tengo? 3. ¿De cuánto en total? 10. Después me dice, oh, amarilla. Amarilla son 2. ¿De cuánto en total? 10. Sumo y eso me queda 5 porque recuerden que tiene el mismo denominador y simplemente conservo. Entonces te fijas que ahí no, simplemente sumé, no hice lo que me aparecía en el último ejemplo porque no pongo generalmente ese ejemplo. Podría ponerlo la verdad, pero siempre le hago el quita. La verdad que siempre le hago como me voy para el lado, pero lo otro sí. La que sale la O, la suma, lo que me aparece la multiplicación es la I, ¿ya? Generalmente siempre pregunto la de las bolitas, así que bolita o fichas de colores, así que para que se entienda la idea ahí, que cuando una O es suma y cuando es una I eh, ¿cómo se llama? Es multiplicación. Vamos viendo, la número 2 la vamos a dejar de lado porque eso son, necesito las cartas de baraja inglesa, son 52 cartas. Y cada pinta tiene 13 cartas. Y yo no estoy tomando en cuenta el comodín, por si acaso, simplemente, o los comodines. Son 13 de diamantes, 13 de corazones, 13 de trébol, 13 de pica. ¿Ya? Entonces, son 26 cartas rojas, 26 cartas negras. ¿Ya? Entonces, generalmente en eso se trabaja con eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea una carta de diamantes? Son 13 de diamantes o una carta de trébol, son 13 de trébol de 52 cartas. ¿Ya? Como eso se lo digo por encima nomás porque la verdad es que es para que tengan ahí, es más tangible a la hora de, porque hay que tener los naipes. En la número 3 me dice una caja contiene 7 esferas verdes, 5 amarillas y 3 rojas. Entonces tenemos
La número 3, 7 verdes, 5 amarillas, 3 rojas. Entonces primero vamos a ver los casos totales, son 7 más 5 más 3. Y eso me queda 15. Me dice que si se sacan sucesivamente dos esferas, no es que saque dos de inmediato, una y después saco la otra, sin reposición en las cajas. O sea, yo saqué o sea, antes de sacarla, yo voy a sacar la probabilidad primero, ¿ya? Así que cuidado con eso. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean amarillas? O sea, que la primera sea amarilla y la que viene después también sea amarilla. Y más encima, como yo me quedé con esa amarilla en el bolsillo, yo tengo que reducir la cantidad de amarilla. Así que cuidado con respecto a eso. Ya, vamos viendo entonces, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean amarillas? Entonces, como es una I, es una multiplicación. Entonces, yo tengo una probabilidad que yo voy a multiplicar, entonces, dos fracciones. En la primera yo voy a tener 15, pero como yo me quedé con la esfera, en la segunda voy a tener 14, porque yo me quedé con la primera esfera que yo saqué, porque es una y después la otra, ¿ya? Entonces la primera se toma normal, no, todavía no he sacado ninguna esfera, así que siguen estando las 15 bolitas, y saco la probabilidad ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que sea amarilla? En el caso del primero, son 5, porque no he sacado ninguna bola. Y ninguna bolita en este momento, ninguna esfera. Todavía están las 5 amarillas y las 15 bolitas en total. Ahora me he hecho la bolita en el bolsillo. Me quedan en total 14 bolitas, pero como es amarilla, ya no serían 5, serían 4. Entonces multiplico, bueno, eso se lo voy a dejar ahí, pero si multiplico me queda 20 y voy aquí, bueno, pero hagamos la multiplicación acá. 15 por 14, entonces 4 por 5, 20, 4 por 1, 4, más 2, son 6, dejo el espacio y multiplico por 1. Sumo, me queda 0, me queda 11 y me queda 210, partido por 200. Eso entonces obviamente se puede simplificar, esto me va a quedar 2 partido por 21, pero vamos a dejarlo así, 20 partido por 210. Eso es cuando tú hablabas de, no, ¿dónde está? Esto, eventos dependientes. Cuando hablaba de eventos dependientes me refiero a este estilo, pero en los problemas de planteo no te dice qué eventos son. Entonces uno lo tiene que deducir, pero te sopla esto cuando dice sin reposición y tú tienes que reducir. Pero recuerden que en la parte de la actividad yo les voy a estar soplando cuál es cuál. Así que en ese sentido, por lo menos en el video lo voy a dejar escrito ahí, y ahí son todos puros ejercicios, ya me pasé la idea. Así que tienen varios ejercicios como para, que igual los voy a estar ocupando para explicar ese día que les dije yo, ¿ya? Lo mismo con la actividad, yo en un ratito más pues grabo la de la actividad y estaríamos listos. Cualquier duda, consulta, no se olvide preguntarme por WhatsApp. Generalmente igual posiblemente a lo mejor me demore un poco en responderle o mucho, pero ténganme paciencia, igual le voy a estar respondiendo, y cualquier cosa, si quieren clases presenciales, me avisan también para agendar la hora. Nos estamos hablando entonces en un ratito más, porque ahí ya subo entonces el video explicando la actividad y ahí le estoy dando tips para cada ejercicio.